El verdadero significado del Domingo de Ramos y cómo lo estamos olvidando. Antes de empezar, quisiera pedirle que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimos. El verdadero significado del Domingo de Ramos y cómo lo estamos olvidando. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios de la ciudad cuando Mateo despertó. La luz tenue iluminaba su habitación mientras observaba las notificaciones en su teléfono. Un mensaje de su madre. No olvides que hoy es Domingo de Ramos. Te esperamos en casa para el almuerzo familiar. Mateo suspiró. Había olvidado por completo que hoy iniciaba la Semana Santa. Para él, como para muchos jóvenes de su generación, estas fechas se habían convertido simplemente en días libres, una oportunidad para descansar o viajar. El significado profundo que alguna vez tuvieron se había desvanecido entre el ruido de la vida contemporánea y la procesión olvidada. La pequeña iglesia de Santa María estaba menos concurrida que en años anteriores. El padre Joaquín, un hombre de 70 años con ojos llenos de sabiduría y arrugas que contaban historias de décadas de servicio, observaba con cierta tristeza cómo la tradición del Domingo de Ramos parecía desvanecerse año tras año. Recordaba tiempos en que las calles se llenaban de familias enteras portando sus ramos de olivo y palmas, cuando la procesión era un verdadero acontecimiento comunitario. «Buenos días, padre», saludó Carmen, una de las feligresas más fieles, mientras arreglaba las flores del altar. «Buenos días, Carmen. ¿Lista para la procesión?» «Siempre, padre, aunque cada vez somos menos, ¿verdad?» El sacerdote asintió con una sonrisa melancólica. Los tiempos cambian, pero lo importante es mantener vivo el espíritu, incluso si somos pocos. A las 10 de la mañana, la procesión comenzó. Un pequeño grupo de personas, en su mayoría ancianos y algunas familias con niños pequeños, seguían al padre Joaquín por las calles del barrio. Cantaban himnos tradicionales, mientras sostenían sus palmas y ramos de olivo bendecidos. La mayoría de los transeúntes pasaban de largo. Algunos miraban con curiosidad, otros tomaban fotos con sus teléfonos, como quien documenta una reliquia del pasado. Entre ellos estaba Mateo, quien había decidido pasar por la iglesia antes de ir a la casa de sus padres. No pretendía unirse a la procesión, solo quería tomar un ramo bendecido para llevarlo a su madre, como había hecho ella misma tantas veces cuando él era pequeño. Pero algo en la escena lo detuvo. La dignidad serena de aquellos pocos fieles, la dedicación del anciano sacerdote, los cantos que resonaban en su memoria infantil. Todo ello contrastaba dramáticamente con el ajetreo de los centros comerciales cercanos, donde la gente aprovechaba el domingo para hacer compras sin prestar atención a la procesión. Gunda. Los dos caminos. Al otro lado de la ciudad, Laura preparaba su maleta para un viaje de 4 días a la playa. Como muchos, había aprovechado los días festivos de Semana Santa para planificar una escapada. Su familia nunca había sido particularmente religiosa, y aunque de niña recordaba haber asistido ocasionalmente a alguna procesión con su abuela, esas tradiciones habían quedado en el olvido. ¿Tienes todo listo?, preguntó Miguel, su novio, mientras guardaba las últimas cosas en su propia maleta. Casi. Solo me falta guardar el protector solar, respondió Laura, cerrando la cremallera de su equipaje. Va a estar lleno de gente, pero valdrá la pena escapar un poco de la rutina. Miguel asintió, concentrado en su teléfono. Acabo de revisar el tráfico. Deberíamos salir pronto. Parece que medio país está en la carretera hoy. Ninguno de los dos mencionó el significado religioso de la fecha. Para ellos, como para muchos, la Semana Santa se había convertido simplemente en un periodo de descanso, desconectado de su propósito original. Las procesiones, los ritos y las reflexiones habían sido reemplazados por planes vacacionales, ofertas especiales en hoteles y paquetes turísticos diseñados específicamente para estos días. Mientras tanto, en un pequeño apartamento del centro, Elena encendía una vela frente a un sencillo altar doméstico. A sus 85 años, ya no podía asistir a las procesiones como antes, pero mantenía vivas sus tradiciones en la intimidad de su hogar. Sobre una mesa había colocado una cruz de madera, un ramo de olivo del año anterior y una Biblia abierta en el pasaje que narraba la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. «Bendito el que viene en nombre del Señor», murmuró mientras se persignaba. Para Elena, estos días seguían siendo sagrados, un momento para la contemplación y la renovación espiritual.
Tercero, el encuentro inesperado. La procesión había terminado y Mateo caminaba hacia la casa de sus padres con un ramo de olivo en la mano. Sus pensamientos estaban divididos entre los recuerdos de su infancia, cuando estas celebraciones tenían un significado profundo para él, y la realidad actual, donde todo parecía reducirse a un formalismo vacío o, peor aún, a una simple oportunidad de descanso. Al doblar la esquina, vio a una niña de unos 8 años sentada en un banco del parque. Lloraba en silencio mientras sostenía los restos de una palma trenzada, ahora deshecha. Se acercó a ella preocupado. «Hola, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres?» La niña levantó la mirada con los ojos enrojecidos. «Mi mamá está trabajando. Mi abuela me llevó a la procesión, pero nos separamos entre la gente, y ahora mi palma está rota». Mateo miró alrededor, buscando algún adulto que pudiera estar buscando a la pequeña. «¿Cómo te llamas?» «Sofía». «Yo soy Mateo. ¿Sabes el número de teléfono de tu abuela o de tu mamá?» La niña negó con la cabeza, pero luego recordó. «Mi abuela dijo que si nos separábamos, debía esperarla en la fuente del parque. Ese es el punto de encuentro». «Bien, entonces te acompañaré hasta allí», ofreció Mateo. Mientras caminaban hacia la fuente, no pudo evitar preguntar: «¿Te gusta participar en la procesión de Domingo de Ramos?» El rostro de Sofía se iluminó. «Sí, mi abuela me contó toda la historia, cómo Jesús entró en Jerusalén y la gente lo recibió agitando palmas y poniendo sus mantos en el camino. Dice que es como una gran bienvenida para alguien muy importante». «Exactamente», sonrió Mateo, sorprendido por la claridad con que la niña explicaba el significado del día. «Mi abuela dice que debemos recordar que no siempre vemos lo que es realmente importante, que a veces, como la gente de Jerusalén, aclamamos hoy y olvidamos mañana». Esas palabras simples, dichas con la inocencia de una niña, resonaron profundamente en Mateo. Efectivamente, ¿no era eso lo que había pasado con tantas tradiciones? ¿No era eso lo que había sucedido con su propia fe? Cuando llegaron a la fuente, una señora mayor los esperaba, visiblemente angustiada. Al ver a Sofía, corrió a abrazarla. «Gracias a Dios, estaba tan preocupada», exclamó antes de dirigirse a Mateo. «Muchísimas gracias por ayudarla». «No fue nada. Sofía me estaba contando sobre el significado del Domingo de Ramos», respondió Mateo, entregándole su propio ramo de olivo a la niña. «Toma, para reemplazar tu palma rota». La sonrisa de Sofía iluminó el parque entero. «Gracias, lo guardaré todo el año como hace mi abuela». Mientras se alejaba, Mateo se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Una semilla de reflexión había sido plantada. Cuarta. 2 mundos paralelos. La carretera estaba congestionada, tal como Miguel había predicho. Laura miraba por la ventana del coche, observando el paisaje y los otros vehículos que, como ellos, huían de la ciudad buscando un respiro. La radio sonaba de fondo, alternando música con noticias sobre el incremento del turismo en Semana Santa y consejos para evitar atascos. «Parece que este año hay más gente que nunca viajando», comentó Miguel, tamborileando con los dedos en el volante mientras avanzaban lentamente. Laura asintió distraídamente. Por alguna razón, un recuerdo de su infancia había venido a su mente. Su abuela explicándole por qué guardaban las palmas del Domingo de Ramos durante todo el año. «Para proteger el hogar», decía la anciana, «y para recordarnos que debemos ser constantes en nuestra fe, no solo aclamar hoy y olvidar mañana». «¿En qué piensas?», preguntó Miguel, notando su silencio. «En mi abuela, en cómo vivía esta época. Para ella, estos días no eran unas simples vacaciones». Miguel la miró brevemente, antes de volver su atención a la carretera. «Los tiempos cambian, Laura. Tú misma dijiste que nunca fuiste muy creyente». «Lo sé, pero me pregunto si no hemos perdido algo importante en el camino. No solo la fe, sino el sentido de comunidad, de reflexión. Ahora todo se reduce a consumir, viajar, descansar». La conversación quedó interrumpida por el sonido del GPS anunciando un desvío, pero las palabras flotaban en el aire como una pregunta sin respuesta. En ese mismo momento, en la pequeña iglesia de Santa María,
el padre Joaquín preparaba su homilía para la misa vespertina. A pesar de la baja asistencia a la procesión matutina, esperaba que más fieles acudieran por la tarde. Su mensaje, año tras año, intentaba transmitir que el Domingo de Ramos no era solo el recuerdo de una entrada triunfal, sino una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias bienvenidas a lo divino en nuestras vidas. ¿Aclamamos hoy y olvidamos mañana? Swingó en sus notas. Somos de los que extienden mantos y palmas un día, pero se alejan cuando el camino se vuelve difícil. La iglesia estaba silenciosa, solo interrumpida por el suave murmullo de algunas oraciones y el ocasional crujido de los bancos de madera. Un espacio de paz en medio de una sociedad acelerada que parecía haber perdido el interés en detenerse y contemplar. La casa de los padres de Mateo estaba impregnada del aroma de la comida tradicional. Su madre, Pilar, había preparado el cordero asado que solía hacer cada Domingo de Ramos, siguiendo una receta que había pasado por generaciones en su familia. «Por fin llegas», exclamó al ver entrar a su hijo. «¿Fuiste a buscar el ramo como te pedí?» Mateo asintió, mostrando el pequeño ramo de olivo que había conservado para ella después de regalar el suyo a Sofía. «Fui a la procesión, mamá». Pilar lo miró sorprendida. Hacía años que Mateo no participaba en ninguna celebración religiosa, más allá de las obligaciones familiares en Navidad o algún bautizo. «¿Y qué te pareció?» «Diferente a como la recordaba. Hay mucha menos gente. Pero, no sé, me hizo pensar». Se sentaron a la mesa, donde ya esperaban su padre y su hermana con su familia. La sobrina de Mateo, una niña de 5 años, jugaba con una pequeña palma trenzada. «¿Sabes qué significa esa palma, Sara?», preguntó Mateo a su sobrina. La pequeña se encogió de hombros. «Es bonita». «Es más que eso», intervino Pilar. «Es un símbolo de bienvenida. ¿Te gustaría saber la historia?». Y así, mientras comían, Pilar contó la historia del Domingo de Ramos. No solo los hechos bíblicos, sino también cómo esta tradición había sido parte integral de su propia historia familiar. Cómo su abuela guardaba las palmas benditas del año anterior para quemarlas y usar sus cenizas el miércoles de ceniza siguiente. Cómo su padre insistía en que todos participaran en la procesión como un acto de fe comunitaria. Cómo, cuando era niña, trenzar las palmas era un arte que se aprendía de los mayores. Antes, la Semana Santa no era solo un tiempo de descanso, explicó el padre de Mateo. Era un tiempo para detenerse, para reflexionar, para renovarse espiritualmente. Las procesiones, las misas, incluso el silencio que se guardaba en ciertos momentos, todo tenía un propósito. ¿Y por qué creen que ha cambiado tanto?, preguntó la hermana de Mateo. La mesa quedó en silencio por un momento. Finalmente, Mateo habló. «Creo que hemos confundido el descanso con la desconexión. Ya no buscamos momentos para reflexionar, sino para evadimos. No queremos enfrentar preguntas difíciles sobre nuestra vida, nuestros valores, nuestro propósito». Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes. Incluso Sara, la pequeña sobrina, parecía sentir la gravedad del momento, a pesar de no comprender completamente la conversación. «Hoy conocí a una niña», continuó Mateo. «Me dijo algo que su abuela le enseñó, que a veces aclamamos hoy y olvidamos mañana. Me hizo pensar en cuántas veces he hecho exactamente eso, no solo en lo religioso, sino en la vida en general». Sexto. El atardecer en la playa. La playa estaba abarrotada, tal como Laura y Miguel habían anticipado. Sombrillas multicolores salpicaban la arena. Familias enteras disfrutaban del sol y el mar. Grupos de jóvenes jugaban voleibol o simplemente descansaban con bebidas frías en mano. Habían conseguido un pequeño espacio para extender sus toallas y ahora observaban el atardecer. El cielo se teñía de naranja y rosa, ofreciendo un espectáculo natural que contrastaba con el bullicio humano. «Es hermoso», murmuró Laura. «A veces pienso que estos momentos son los verdaderamente sagrados». Miguel la miró con curiosidad. «¿Has estado reflexiva todo el día? ¿Sigues pensando en lo que hablamos en el coche?». Laura asintió. «Es extraño. Nunca he sido particularmente religiosa, pero hoy no puedo evitar pensar en el significado original de estos días. Mi abuela solía decir que la Semana Santa era un tiempo para hacer un viaje interior, no exterior».
¿Te arrepientes de haber venido? No, no es eso. Es solo que me pregunto si podemos recuperar algo de ese espíritu reflexivo incluso estando aquí. Si podemos encontrar un equilibrio entre el descanso físico y cierta, no sé cómo llamarlo, renovación espiritual. Miguel guardó silencio por un momento, contemplando el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse. «Sabes», dijo finalmente, «mi abuelo era muy devoto. Cada domingo de Ramos nos llevaba a la procesión y nos explicaba la historia como si fuera la primera vez que la escuchábamos. Siempre decía que lo importante no era el ramo en sí, sino lo que hacíamos después con él». ¿A qué se refería? A que no servía de nada llevar un ramo bendito a casa si luego nuestras acciones no reflejaban los valores que ese ramo simbolizaba. Era su manera de decirnos que la fe sin obras es vacía. Laura sonrió, encontrando una conexión inesperada con Miguel en este tema que nunca antes habían explorado juntos. «Tal vez podríamos intentar darle algún significado más profundo a estos días», sugirió. «No necesariamente religioso en el sentido tradicional, pero sí reflexivo». A su alrededor, la playa seguía llena de gente disfrutando de sus vacaciones, ajena a estas reflexiones. Dos mundos paralelos coexistían, el del disfrute inmediato y el de la búsqueda de sentido más profundo. 7. La vigilia nocturna. La noche había caído sobre la ciudad. En la pequeña iglesia de Santa María, el padre Joaquín realizaba una vigilia especial para quienes quisieran iniciar la Semana Santa con un momento de contemplación. Eran pocos, apenas una docena de personas, pero el ambiente estaba cargado de una serenidad casi palpable. Entre los asistentes, para sorpresa del sacerdote, estaba Mateo. Después de la comida familiar, había sentido un impulso inexplicable de volver a la iglesia. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba ese espacio de silencio, tan diferente del ruido constante de su vida cotidiana. Esta noche, comenzó el padre Joaquín, iniciamos un viaje que muchos han recorrido antes que nosotros. Un camino de paradojas, de gloria y humillación, de bienvenidas triunfales y traiciones dolorosas, de muerte y resurrección. Las velas iluminaban tenuemente el recinto, creando sombras danzantes en las paredes y en los rostros de los presentes. El Domingo de Ramos nos recuerda que las multitudes son veleidosas. Los mismos que hoy gritan Hosana pueden gritar Crucifícale en pocos días. Y esto no es solo una historia antigua, es un reflejo de nuestra propia inconstancia. Mateo sintió que esas palabras le hablaban directamente. ¿Cuántas veces había abandonado propósitos, relaciones, ideales, cuando el entusiasmo inicial se desvanecía? ¿Cuántas veces había aclamado hoy para olvidar mañana? Pero también nos recuerda algo más, continuó el sacerdote. Nos habla de un Dios que entra en nuestra vida no con pompa y circunstancia, sino con humildad, montado en un asno. Un Dios que no impone su presencia, sino que pide ser recibido. Al finalizar la vigilia, Mateo permaneció sentado, mientras los demás se retiraban. El padre Joaquín se acercó a él. «Es bueno verte aquí, Mateo. Hacía tiempo que no venías». «Mucho tiempo, padre. Creo que estaba buscando algo que había perdido». «¿Y lo has encontrado?» Mateo sonrió levemente. «No estoy seguro, pero creo que he recordado por dónde empezar a buscar». Beicho, amanece un nuevo día. El lunes amaneció con una luz diferente, o al menos así le pareció a Mateo mientras se preparaba para ir al trabajo. La experiencia del día anterior había dejado en él una inquietud productiva, una semilla de cambio que no sabía exactamente cómo cultivar, pero que sentía viva dentro de sí. En la playa, Laura despertaba también con pensamientos similares. La conversación con Miguel había abierto una puerta a reflexiones que creía olvidadas. Mientras tomaban el desayuno en la terraza del hotel, propuso algo inesperado. ¿Y si encontramos una iglesia por aquí cerca? Podríamos asistir a alguna celebración de Semana Santa, no por obligación, sino por curiosidad, por conectar con algo más grande que nosotros. Miguel la miró sorprendido, pero asintió con una sonrisa. «Me parece bien. Creo que también me haría bien recordar algunas cosas que he dejado atrás».
En la pequeña iglesia de Santa María, el padre Joaquín comenzaba los preparativos para las celebraciones de la semana. Con cada año que pasaba, veía cómo las tradiciones se debilitaban, cómo los bancos de la iglesia quedaban más vacíos. Pero también percibía, en quienes seguían viniendo, una búsqueda más auténtica, menos automática. Y eso le daba esperanza. Tal vez, pensaba mientras arreglaba el altar, no se trata de recuperar las formas exactas del pasado, sino de redescubrir su esencia, su significado profundo, y encontrar nuevas formas de expresarlo en el presente. Epílogo: las palmas que permanecen. Un año después, Mateo se encontraba nuevamente en la procesión del Domingo de Ramos, esta vez no como un observador casual, sino como un participante consciente. A su lado estaba Sofía, la niña que había conocido el año anterior, junto con su abuela. Se habían vuelto a encontrar en la iglesia meses después y habían desarrollado una amistad especial, casi como si la niña se hubiera convertido en la mentora espiritual del adulto, enseñándole a redescubrir la fe con ojos nuevos. No lejos de allí, entre la multitud que esta vez parecía más numerosa que el año anterior, Mateo distinguió a una pareja que no había visto antes en la parroquia. Era Laura con Miguel, quienes después de su reflexiva Semana Santa en la playa, habían decidido dar un lugar en sus vidas a esa dimensión espiritual que habían redescubierto. El padre Joaquín, un año más anciano pero con renovada energía, guiaba la procesión con el mismo mensaje de siempre, ahora escuchado con oídos diferentes. No se trata solo de llevar palmas hoy, sino de mantener abierto el corazón para recibir lo divino cada día. No se trata de aclamar hoy y olvidar mañana, sino de hacer de cada día una oportunidad para la acogida, la fidelidad y el amor. Las palmas se agitaban en el aire como símbolos de bienvenida, pero también como promesas de permanencia. Y en cada rostro, desde los ancianos más fieles hasta los recién llegados, brillaba la misma luz de quien ha encontrado algo precioso que temía perdido para siempre. El verdadero significado del Domingo de Ramos, pensó Mateo mientras caminaba con su ramo en alto, no estaba solo en los ritos o en las tradiciones externas, sino en esa disposición interior a iniciar un viaje transformador